Quiero hacer una conexión con el final de la temática de la semana pasada, en el cual nosotros recordábamos que cuando conocemos a Cristo, nosotros quedamos con la posibilidad de recibir las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cuando realmente conocemos al Señor. Y cuando hemos recibido esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se abre una posibilidad y es de conocer la corrupción terrenal y así podemos huir de esa corrupción. De ahí que si nosotros no empezamos a encontrar esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pues la probabilidad de que tú y yo huyamos de la corrupción terrenal es mínima porque no la vamos a distinguir. Entonces estaríamos con un contenido nada más de la Biblia, pero no habría un despertar de sensibilidad para distinguir esa corrupción terrenal. Y cuando ya esa corrupción la podemos diferenciar, podemos huir de ella, se despierta una diligencia para añadir a la fe toda esa serie de, digamos, características que llegan a conducir a la fe, desde la fe básica, pasando por una fe virtuosa, una fe que se llena de conocimiento y otros elementos que llegan al amor. Y entonces, cuando esa fe llega a ese punto y que produce ese amor que es producto de la fe, ahí abandonamos toda ociosidad que impide conocer al Señor y es a partir de ahí que empezamos a generar mucho fruto. Esto lo estudiamos la semana pasada con base en Romanos capítulo 12, 1, 2, donde nos habla de la renovación de la mente, donde nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Habla de un culto racional, habla de nosotros tener cuidado, ¿no? De pensar si realmente estamos siendo transformados por la palabra de Dios o estamos siendo conformados a los sistemas terrenales de pensamiento. Bueno, esto fue con lo que cerramos la semana pasada la temática. Hoy quiero que nosotros iniciemos leyendo Isaías capítulo 1 y me llamaba mucho la atención cómo mi esposa estaba dirigiendo la alabanza acerca de que somos ovejas de su prado. Eso me llamó mucho la atención porque regularmente yo no le comparto a ella la temática. Yo no le digo, mira, voy a hablar de esto para que tú cuando ores utilices tales y tales versículos. Vamos a empezar a leer Isaías y vamos a desarrollar una reflexión. Yo les voy a compartir la reflexión que Dios me permitió tener luego de hablar con él esta semana. Le hacía algunas preguntas y entonces llegué a la conclusión que con Dios siempre es mejor esperar cómo su palabra despierta algo que de pronto está perdiendo vida en mi interior. Y allí dice, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. A mí este versículo siempre me ha llamado la atención y me hace resaltar esto, es decir, como regularmente en nuestro hogar ha habido mascotas y entonces nosotros hemos tenido que perro, que gato, que conejo, que no sé qué. Y sí puedo ver que las mascotas tienen una sensibilidad a la presencia del dueño, aquí habla, ¿cierto?, el dueño, del amo, ¿cierto? Pero actualmente a las mascotas se les habla como miembros de la familia y sí hay una realidad. Ellos distinguen la voz de quien es el verdadero papá, el dueño, como usted lo quiera llamar, y corren a la voz, digamos, de quien los ha criado, quien los ha cuidado en una enfermedad o cuando están desde pequeños. Sí, sí responden. Entonces aquí el Señor dice, sí, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su Señor, pero en cambio Israel no. O sea, no, Israel no entiende, no tiene conocimiento. Es algo muy curioso. Sí, Israel no tiene conocimiento. Habla de un pueblo cargado de maldad, habla de un pueblo que definitivamente dejaron al Señor y provocaron a ir al Santo de Israel, dice que se volvieron atrás. Tan profundo es la situación que inicia el capítulo llamando a los cielos y a la tierra para que escuchen porque habla el Señor. O sea, como que entonces la creación sí lo escucha, mientras que su pueblo al cual Dios eligió no lo va a escuchar. Entonces, ¿cuál es la razón que no lo van a escuchar? Porque dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Con este versículo, yo quiero preguntarle a usted, ¿realmente ha vivido un proceso de transformación?
Es una pregunta muy interesante porque usted y yo podemos vivir acumulando años de experiencia cristiana. Eso lo hace cualquiera. Con que usted asista a una iglesia cada 8 días y se siente en la banca de la iglesia, puede acumular muchos años asistiendo a un templo. Con que usted escuche los 1600 devocionales que mandan todas las iglesias y todos los siervos entonces mandan audios devocionales, reflexiones, versículos cargados de decoraciones hechas en Canva, en todo tipo de páginas útiles para editar. Entonces usted lo puede hacer acumulando experiencia, pero ¿hay transformación? Realmente una evidencia de tener transformada nuestra mente es la sensibilidad a la voz del Señor cuando habla. Ahí el Señor dice, oigan, es increíble, un animal conoce a su dueño, conoce la mascota, a quien lo crió, pero cuando yo hablo, mi pueblo no escucha. Y tú y yo podemos estar viviendo muchos años de estar acumulando experiencia, servicio bueno. Yo creo que escuchar ahorita a Graciela compartiéndonos su testimonio es real. O sea, es esos años que compartimos con los seres queridos tienen tanto valor y es muy curioso que cobra mayor valor cuando la persona no está. O sea, es algo muy, muy tremendo. O sea, cuando uno entonces se niega la oportunidad de estar con esos seres queridos creyendo que es que van a estar de manera indefinida cuando no es así. Entonces, con Dios, ¿cuántas veces Dios habla y nosotros de manera indefinida no escuchamos? Isaías utiliza una comparación, ¿cierto? Comparando la respuesta de los animales a la voz de sus amos en contraste con la actitud del pueblo a la voz de Dios. Es decir, es más sensible a la voz del dueño, un animalito, que el pueblo a la voz del Señor. El pueblo entonces, ¿qué pasa? Se conformó al ambiente del momento, allá, en ese momento cuando estaban. Cuando dice que volvieron atrás en sus caminos, se conformaron, se conformaron. Y es algo muy triste, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces necesitamos, como no sé qué tipo de proceso tendríamos que estar viviendo para quedar habilitados para desnudar nuestra conformación al momento histórico. El momento histórico que usted y yo estamos viviendo hoy, o sea, realmente estás conformado a este momento, a esta forma de vida. Es una buena evaluación que nosotros nos podemos hacer, es una buena confrontación. La misma iglesia, ¿no? O sea, la misma iglesia, qué tan conformada está al momento histórico. Lea historia del cristianismo y uno puede más o menos breve, digamos, superficialmente concluir que la iglesia cristiana o el sector religioso durante el paso de los tiempos se han comportado como se comportan los líquidos de acuerdo al recipiente que los contiene. ¿Usted se ha visto eso? ¿Sí? El líquido usted lo va a pasar de un recipiente a otro y va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Cuando uno lee esto, historia del cristianismo, pareciera que la iglesia se comporta muy parecido al líquido, se conforma, sí, toma la forma del recipiente que lo contiene. Y entonces, ¿qué tal nuestra forma de relacionarnos con Dios? Ok, ¿por qué Dios les dijo que volvieron atrás? ¿Qué fue lo que pasó? Más adelante, en el mismo capítulo 1 de Isaías, Dios le dice a Israel, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Yo no sé qué pasa por su mente, pero cuando yo leo esto, yo pienso en algo muy trágico, sí, o sea, muy trágico. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Usted sabe cuántas veces los siervos del Señor tenemos que orar y orar para que llegue una ofrenda a la iglesia? ¿Sí me hago entender? O sea, y una ofrenda la que sea, la que sea. Y entonces es Dios mío, y aquí les dicen, no más, ya no me traigan más ofrenda, pero esa ofrenda, ¿qué característica tiene? Dice, vana. El incienso me es abominación. Muy curioso, luna nueva, día de reposo, ¿sí? Convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Sus fiestas solemnes son iniquidad, iniquidad.
Complejo esto, muy complejo porque, digamos, la expresión de Dios es muy clara, es bastante clara, no se va por las ramas. Por eso a mí Dios me cae como bien. Yo no sé a ustedes, pero me parece supremamente interesante como Dios les va diciendo, miren, no más, no más. Entonces, de esta porción bíblica, la que acabamos de ver, ¿sí? Donde habla de para qué me sirve la multitud de sus sacrificios, o sea, eso me tiene hastiado ya, ¿sí? Me hace pensar cuando en alguna oportunidad yo le decía a mi esposa que llegaba a fin de año, y entonces había tanto enfoque en ciertas festividades que al último yo le decía, uy, no más, ya, que ojalá se acabe esto rápido para allá, estas festividades ya se vuelven cansonas. Pero en el caso del corazón de Dios, yo digo, tremendo, aquí hay unas señales de alerta muy fuertes, hay dos muy específicas que de pronto nosotros podríamos pensar, y es esto, ¿no? Multitud de sacrificios. Piense en esto, multitud de sacrificios. Y ahora yo quisiera preguntarle a alguno de ustedes, si quiere abrir su micrófono, compártame un poquito de cómo responderías a esta pregunta. Es decir, cuando Dios le dice, mire, estoy cansado de la multitud de estos sacrificios. Ahora yo quiero que usted se pregunte algo. ¿Qué era necesario para que se dieran sacrificios de manera multitudinaria? Piense uno o dos detalles. ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué era necesario para que se dieran sacrificios de manera multitudinaria? A ver, Juan, ¿tú qué dices? Bueno, yo pienso que para que se dé esto sería necesario tener algún problema grave o alguna necesidad. Ay, qué chévere, Juan. Este Juan es muy lindo. Gracias, Juan. Qué buen ¿Sí? aporte. ¿Quién más quisiera decir algo? Gracias, Juan. Excelente. ¿A quién se le ocurrió otro aporte? Pienso yo, Jair, que era Ajá. también como por una celebración, Ok. porque cuando le ofrecían sacrificios era que estaban celebrando también como unas fiestas, o Muy según bien. según el conocimiento que tengo, ¿no? Gracias, Olga Lucía. O en el Excelente perdón de aporte. los pecados, líder. Había sacrificios para perdón de pecados, claro. ¿Ibas a decir algo? Sí, estaba pensando en que que habían muchos pecados, como lo decía Graciela, muchos pecados, pero también sería como pues acciones de gracia que también querían como demostrar que estaban haciendo algo correcto, Chévere, chévere, como genial. acciones de gracia, no sé, como que algo de más. Muy chévere todo esto porque tenemos razón en lo que se ha dicho, es increíble. Miren las características, ¿no? Hasta estoy de holocaustos de carneros, cebo de animales gordos, ¿sí? Gordo, animales gordos para que hubiese ganado con esas características, bueyes, ovejas, machos cabríos. Tendría que haber mucha prosperidad como mínimo, De ¿sí? gracia. Tendría que haber mucho crecimiento económico en el pueblo, tendría que haber incluso una logística impresionante. Usted sabe lo que es quemar un animal de estos, cuánto tiempo, sí, o sea, era impresionante. Porque habla el Señor de multitud de sacrificios. Y sí, los motivos, mucho problema, muchos pecados, muchas acciones de gracias, la gente estaría muy contenta. Había celebraciones, claro, todo lo que se ha dicho es cierto, pero piense en el sentido de, digamos, prosperidad que pudo haber en la mente de estas personas, porque además el templo estaba muy apto, era algo, señora, Nacían muchos bebés. nacían muchos bebés, todo esto, ¿sí? Pero y miren el asunto, es una señal de alerta. Yo no sé, y siempre cuando he tocado este tema a veces me pregunto si un siervo de Dios ve su iglesia llenitica de gente si piensa que eso es una señal de alerta. O al contrario, dice, ay, vea pues cómo estamos de bien, ¿sí? O si de pronto, no, eso hay que mandar a hacer un alfolí más grande porque es que no caben las ofrendas ahí. Si se va a inquietar y va a decir, ay, hola, esto está sospechoso. No, creo que no. O sea, exacto, todo muy próspero es. Entonces, si en tu cuenta, si te ascienden en el trabajo, si todo está re full, si usted va a decir, ay, caramba, esto está muy raro, ¿sí? Ahí es una señal de alerta, pero el pueblo no lo sabía. Lo segundo es una pérdida del sentido del propósito ministerial. Miren ustedes lo que el Señor les dice. Les dice, oiga, ¿quién demanda esto de vuestras manos?
Es increíble, o sea, arriba vemos el pueblo asistiendo a ceremonias multitudinarias, sacrificios impresionantes, y ellos creen que están súper bien, y Dios les dice que al contrario, estoy cansado de esas vainas. Luego les dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Ustedes quién los mandó a hacer todo eso? ¿Quién lo mandó a usted a hacer toda esta vaina? Entonces no hay un sentido. Y luego más adelante les dice, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Mira esto, todo esto que estaba haciendo el pueblo con semejante ceremonia, con semejante fastuosidad, majestuosidad, estaban hollando los atrios del Señor. ¿Por qué los estaban hollando? Porque no era agrado para el Señor. No había discernimiento para entender que era algo agradable al Señor. ¿Quiénes estarían contentos? Pues el pueblo. Entonces continúa Dios diciéndole, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. No sé usted si hace la misma pausa. Es decir, no sé si en la actualidad nosotros en una celebración muy solemne vemos a todo mundo levantando las manos y diciendo gracias y bueno, no sé si uno diría, ay, tan raro, pero me da la sensación que Dios está escondiendo los ojos de esto, de esta expresión. Pues ahí Dios lo dice, o sea, mire, cuando ustedes tienen las manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Le está diciendo a Israel, ¿no? En ese momento, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Wow. Llenas están, ahí hola, deje el afán, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, es de esos capítulos de la Biblia en las que te puedes poner a pensar que muchas expresiones de piedad, la semana pasada hablamos de piedad evidente, hoy les estoy como pidiendo el favor que consideremos que muchas de las expresiones que para nosotros serían evidencia, por ejemplo, de una piedad impresionante, aquí Dios está diciendo las tengo aborrecidas. Me parecen tan artificiales, me parecen como tan de mentiras. Y entonces como tan llenas de mugre, porque el 16 les dice, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Cuando una persona en estas características, con esos comportamientos, iba a pensar que estaba obrando mal. ¿Cómo? Si estaban presentando semejante cantidad de ofrendas, semejante cantidad de sacrificios, semejante cantidad, no sé, cualquiera, digamos, podría decir el día de hoy, oiga, pero qué avivamiento, qué vaina, eso está re lindo. Y resulta que no, resulta que Dios les está diciendo lo contrario. Entonces aquí vemos lo siguiente. Dios declara, mire la respuesta de Dios. Dios declara cansancio de los comportamientos religiosos de su pueblo. Cansancio, ¿sí? Solo una verdadera limpieza de corazón genera posibilidad de cambio. Lavaos y limpiaos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puede un pueblo detectar que Dios no escucha sus oraciones? ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo podría un pueblo con semejantes ceremonias, con semejantes ofrendas, con semejante cantidad de sacrificios, con semejante logística de templo llegar a decir, oiga, pero Dios no nos está escuchando? Complicado. Complicado porque estaban en un momento económico full, un momento de relaciones políticas full, complicado, y Dios les está diciendo, no los escucho, no estoy cansado. ¿Cómo podrías tú detectar que Dios no te está escuchando? ¿Porque estás re mal? ¿Porque la enfermedad tocó tu puerta? ¿Porque de pronto te levantaste y de pronto no sabes cómo vas a preparar el tinto de la mañana? Entonces, ay, Dios no me está escuchando. Al contrario, porque tienes la cuenta bancaria full, tienes todo full y planes espectaculares full, entonces en ese momento mira a Dios cómo me ha bendecido, porque aquí es una situación en las cuales nos podríamos poner de como que, bueno, al fin qué, ¿cómo puede una persona entender que Dios no se agrada de sus expresiones piadosas? ¿Cómo podría? ¿Cómo podría? Le toca a usted meterse al altar de Dios un día y decirle a Dios, mira, ¿sabes qué, Dios? Hay vainas que, no sé, me parecen como medio raras y entonces de pronto Dios le dice, ¿usted qué le pasa? O sea, ¿usted piensa que todo este tiempo, con toda esta celebración, con toda esta piedad, entonces yo he estado contento? No. Es decir, a veces, digamos, cualquier persona podría acercarse a Dios y decirle, mira, Dios, no sé, esto me tiene en duda. Y de pronto Dios dice, mira, es que todo esto ha sido ok, o sea, no, no me ha agradado. Complicado. Muy complicado porque esta es la respuesta que Dios da a su pueblo.
Miren lo que pasa. En Isaías 58 hay una porción digamos, de lo que el profeta le expresa al pueblo que es muy llamativa, ¿no? Le dice, clama a Dios, perdón, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, mira esto, que me buscan cada día. Si usted ve a una persona todos los días arrodillada orando, ¿usted qué piensa? Muy seguramente, uy, qué belleza, ¿cierto? Pero aquí le dice que me buscan cada día, quieren saber mis caminos. Pero mira esto, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, que me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Diariamente un comportamiento de querer acercarse a Dios. Y la pregunta que dicen, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, mira Dios, ¿por qué no me escuchas? Porque yo he hecho esto y no te has dado por entendido. Y entonces Dios les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Una de las cosas de pronto que Dios deja en claro acá con su pueblo es, mira, o sea, ustedes pueden hacer de la religión las cosas más espectaculares, pero si las hacen por su preferencia personal, yo no estoy en su plan. Y entonces es muy curioso porque la cantidad de personas a las que una vez se les dice, mira, buscamos a Dios de esta manera, ay, no, es que a mí me gusta es así de tal manera, no, es que yo creo que debería ser de tal otra. Y entonces empezamos a crear un Dios a nuestra imagen, ¿sí? A nuestra preferencia. Y esto fue lo que pasó allí. Les dice, "Uy, ustedes ayunan, claro que ayunan, ustedes oran, claro que oran y quieren saber mis caminos como si hicieran justicia, pero lo que pasa es que todo lo hacen es por gusto propio. Y a la hora de la evidencia de su piedad es que van a maltratar a sus trabajadores. O sea, ¿cómo serían de pobres? ¿Sí? Que hasta trabajadores tenían. Y entonces tenían gente y no los oprimen. El día que ayunan lo hacen es para su propio gusto. Aquí que tenemos entonces personas con una característica y es que tú y yo nos podemos convertir en observadores religiosos. Es decir, hacemos de todo tipo de cosas y aprendemos a ser observadores religiosos. Ahorita que estamos estudiando, yo ando muy agradecido porque creo que entender cómo es que Dios diseña el carácter y el temperamento de uno sirve para aclarar muchas cosas, pero también me ha permitido en mi caso personal entender mucho mi relación con Dios. Es decir, si yo tengo un temperamento que es muy dado hacia los esquemas, y entonces yo pretendo esquematizar a Dios, pues el que está equivocado soy yo, porque es que Dios no lo puedo andar metiendo en mis esquemas, de ninguna manera. Y entonces yo puedo durar 30 años de mi vida tratando de esquematizar a Dios y ahí perdí 30 años tratando de esquematizar a Dios, gravísimo. Entonces, somos practicantes de conductas religiosas que son de preferencia personal, de preferencia personal. En este último mes le hice a Dios como reclamo. Yo le dije, oiga, pero ¿cómo así que hace tiempo yo esto y ahorita tal cosa? No, no sé qué, y bueno, y entonces casi que entender que, bueno, es que con Dios las cosas son perfectas, pero es en el tiempo de Dios. Y eso no es tan fácil, ¿ya? Eso no es tan sencillo. El día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. A ver, cuando usted ora, busca la mejor hora, la que mejor le gusta a usted. Cuando usted se congrega, usted lo hace es porque así es que le gusta. Entonces, la misma iglesia, ¿no? Por eso a veces hemos evaluado con Claudia muchas enseñanzas que se hacen a través de la iglesia y matriculamos a las personas en un montón de cosas porque casi que las personas es a la preferencia de un pastor, de un líder, de una persona de gran renombre y entonces hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Mire, yo lo invito, evalúe lo que lo motiva a buscar al Señor, evalúe, por favor, qué es lo que lo motiva a buscar al Señor. ¿Realmente procuramos dar en el blanco con lo que a Dios le agrada? Esa es la pregunta. O sea, ¿es verdad? O más bien, digamos, la lucha es, bueno, Dios, ¿cuándo es que tú vas a dar en el blanco con esta petición que te mando haciendo hace tiempo, con este deseo, con esta forma de ver la vida? ¿Cuándo es que tú vas a dar en el blanco con esto? Y allí nosotros empezamos a ir discerniendo cuál es la diferencia entre mi propio gusto al buscar a Dios. ¿Ya? Y es algo bien complejo porque, digamos,
buscar a Dios al gusto personal es hasta divertido, porque entonces lo busco es cuando quiero y punto, y ya. Y ahí es donde si Dios me quiere hablar a mí en determinado momento y a través de cada circunstancia, pues no lo voy a escuchar. Porque si no es en el momento que a mí me gusta, en la manera que me gusta, entonces pues no lo voy a escuchar. Por eso le decía a Dios al pueblo al principio, mire, el buey conoce la voz de su dueño y ustedes nada que me entienden a mí. Complicado. ¿Vamos bien? Espero que sí. Continúa Isaías diciendo por ahí en el 57 algo muy llamativo. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Esto sí, a mí me dejó pensando bastante, bastante, bastante. Cuando una persona muere, y estamos hablando ahorita en el caso de Israel, ¿cierto? Con semejante panorama de, digamos, de apostasía que había en ese momento histórico en el pueblo, había gente que se estaba yendo, se estaba muriendo. Y resulta que hasta en ese momento el pueblo de pronto no caía en cuenta de que esa muerte de algunas personas tenía una relevancia importante y es que Dios les estaba quitando a esas personas la etapa de aflicción. Por eso morían unos. Entonces les dice, de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, prefería Dios coger a esas personas y llevarlos a la paz, a descansar, pero dice los que andan delante de Dios. Oh, qué cosa tan curiosa me pareció a mí, tan llamativa. Como que había personas que estaban muriendo y de pronto no sé, ahí no menciona la edad, pero entonces dice antes de la aflicción. Es decir, como que cuando alguien muere uno debería de pensar eso también, ¿no? Bueno, caramba, Dios le dio paz antes de qué, ¿cierto? Correcto. ¿Qué le está ahorrando? ¿Qué fue lo que Dios no quiso que esta persona viera? Es que imagínense ustedes, por lo menos doña Josefina no está ahorita enterada de las noticias que hay en Medio Oriente, por ejemplo, ¿sí? O sea, por ejemplo, es algo así de claro. Increíble. Dice aquí, mas vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Es muy curioso esta partecita de acá también, porque me puso a mí a pensar que Israel había llegado a tal nivel de apostasía, por la razón que sea, ¿cierto? Y que hasta consagraban a sus hijos a ídolos ajenos, ¿cierto? No sé si en este sentido del sacrificio de los hijos en los valles tenía que ver aún con llevarlos a una muerte, porque se sabe que hubo etapas en las que incluso colocaban a los bebés, digamos, en un dios y eran bebés que morían. Y luego me puso a mí a pensar también esto, si estos son los justos que menciona ahí arriba. Como que entonces, como esos niños murieron, entonces Dios prefirió llevarlos antes de que padecieran la apostasía. Puede ser, pero en ambos casos hay que pensar también qué es lo que ocurre con esa expresión, de delante de la aflicción es quitado el justo. De delante de la aflicción es quitado el justo. Y entonces ahí yo quedé pensando mucho, yo decía, caramba, entonces casi que toca decir, bueno, Señor, todavía estoy acá, entonces, bueno, necesito continuar un proceso de entender muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, y entonces viene Dios y le dice, yo en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Esto es una tragedia tremenda lo que viene acá. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. ¿Se da cuenta de lo que venimos de leer?
sea, los confronta aún diciéndole, mire, hay gente que se está yendo a este mundo y ustedes no caen en cuenta que se están yendo es porque yo les estoy evitando la aflicción. Pero ustedes que están acá, entonces, muy cansados, muy agotados por tanto hacer, pero en ningún momento llegaron a sentirse frágiles. Ayer Claudia habló del tema de la enfermedad. La debilidad, y entonces como que la enfermedad es un recurso de Dios para recordarnos que Él es el fuerte y nosotros somos débiles, me pareció muy bueno y pensé en este punto que iba a tratar hoy, porque sí, dice, te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Dice, hallaste nuevo vigor en tu mano. La nueva predicación. Tú eres capaz, si lo crees, lo creas. Tú tienes potencial. Decláralo, lo obtienes. Eso es lo que la iglesia nos encanta andar proclamando, ¿cierto? Y entonces dice, por tanto, no te desalentaste. Ojo, porque todo el tiempo viviendo una fe que les alimentaba su ego, su capacidad de creer que todo estaba en sus manos, ni siquiera había temor. ¿Se acuerdan cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor dice, no, no te asustaste, no temiste, no te acordaste, ni siquiera te vino al pensamiento. Hola, una gente que iba al templo a sacrificar todos los días, una gente que llevaba grandes cantidades de ofrenda y dice que ni siquiera les vino al pensamiento el nombre del Señor. ¿No le parece a usted eso muy extraño, muy particular? Y el versículo 12, yo publicaré tu justicia y tus obras. Imagínense, no sé si es que Dios iba a colocar ahí un Facebook, no sé lo que haya, pero dice, yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán, Mm. que no te aprovecharán. Entonces imagínese todo ese esfuerzo para haber sido en vano. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Allanad, allanad, barred camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Pero ahora mire esto, este es el Dios maravilloso. Ay, este es el Dios de verdad que es, lo deja uno como sin argumento. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito ¿dónde? En la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por más que Dios entre en conflicto, pues no, no que él entre en conflicto, ¿no? Sino como que él llega y desnuda, digamos, la realidad espiritual de su pueblo. Por más que él se disguste, dice, no, yo habito en la altura, en la santidad, con el quebrantado y humilde. O sea, como que allá en medio de toda esa apostasía hay alguien quebrantado, humilde de espíritu. Entonces dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, quiere decir que en medio de todo eso, alguien le dolía ver a su pueblo así, en esa apostasía. Alguien de pronto decía, caramba, esto no está bien. Y mírenlo allí, dice Dios, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Menos mal. O sea, si Dios se enojara para siempre, ¿qué esperanza tendríamos? Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Siempre o sea, el peor consejo que se le puede dar a alguien es decirle, haga lo que le dicte su corazón. Mire la tragedia, ¿sí? Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Este es el Dios que nosotros tenemos que siempre recordar que es el Dios de la creación, que conoce nuestras realidades y que a pesar de eso dice, le sanaré, sí, lo pastorearé. Bueno, entonces para culminar en esta noche yo les puedo decir que hay que estar en alerta todo el tiempo. Pregúntese, yo me he preguntado esto, ¿en qué fuente procuramos encontrar nuevo vigor? ¿Se acuerdan dónde dice allí? En ti encontraste nuevo vigor, cuidado. ¿Dónde procuramos encontrar nuevo vigor? ¿Verdaderamente experimentamos temor de Dios? O sea, verdaderamente. Si nuestra observancia religiosa fuera expuesta por Dios, ¿nos sería de provecho? ¿Se acuerdan? Publicaré todas tus obras que no serán de provecho, ¿se acuerdan? Pero bueno, si de pronto Dios dijera, ok, yo te veo como tan
tan puntual en tales cosas, ¿eso sería de provecho? Somos conscientes de la responsabilidad de ser habitados por el Señor. Esto es una responsabilidad para que nosotros vivamos siempre, de verdad, atentos a observar lo que Dios nos quiere decir.